Saludamos a los hermanos quienes nos ven del interior y de la cárcel. Es un placer poder estar aquí compartiendo este tiempo. Cuando el año pasado estábamos preparándonos para el retiro de varones, y bueno, se le puso el título Volviendo al Evangelio. Yo me puse a cuestionar un poquito, porque a veces yo hablo con Dios y cuestiono algunas cosas y pregunto por qué, y realmente fue Dios hablándome a través de distintas palabras y de distintos momentos que íbamos pasando y que íbamos recibiendo, ¿no? Y entonces me llevó a Gálatas 1, del 10 al 15, y dice así, ¿tienen ya? Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero ¿cuándo agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia? En este tiempo que estamos viviendo y que hay distintas corrientes de doctrinas que llevan a muchos a ir saltando de iglesia en iglesia, buscando. Dios me llevaba a preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Y es lo que yo les pregunto: ¿queremos agradar a los hombres o que nos agraden a nosotros, o queremos agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios con mi vida, con lo que soy, con lo que tengo y con lo que hago. Pero entonces, Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Desde hace más de 50 años está la renovación carismática, como se llamaba en principio, Grupo de Renovación Carismática, y después pasó a llamarse Comunidad Cristiana. Por razones, digamos, que en ese tiempo que se vivía en la política, el tiempo del proceso,
y para evitar, digamos, confusión, ¿no? Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido desde el principio, de lo que los hermanos mayores nos han enseñado, es lo que hemos recibido y hemos dado. Puerta, Camino y Meta es, desde que comenzó, fue lo que hemos visto año a año, y siempre hemos encontrado cosas nuevas. Dios nos ha hablado a través de todo esto y nos ha dado nos ha aclarado más el pensamiento sobre la palabra y sobre lo que Dios quiere de nuestra vida. Por eso dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por ellas, por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Volver al principio, volver al Evangelio, volver a lo que nos enseñaron, volver a todo aquello que Dios nos había hablado hace muchos años y que sigue hablándonos constantemente. Pero ¿cómo hago yo para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para agradar a Dios? Tengo que, en principio, tener una vida consagrada a Dios. Cuando yo acepto al Señor, cuando yo le acepto como Señor de mi vida, le entrego lo que tengo, lo que soy, todas mis virtudes, todo mi estudio, todo lo que tengo en mis manos que puedo usar para Dios, yo se lo entrego. Porque nada es mío, nada me corresponde a mí. Todo lo que tengo es por gracia y amor de Jesús sobre mi vida. Cuando te va bien en el trabajo, no es por vos, no son tus méritos, son los méritos de Jesús en tu vida. Porque dice que cuando aceptamos a Cristo, empieza a morar en nosotros y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Entonces todo lo que hagamos, lo hacemos por los méritos de Él, por la gracia de Él, por el amor de Él. Marcos 42:44 nos dice, aquí ve Jesús cómo la mujer que llevaba su pequeña ofrenda entregaba. Marcos 12, 42, 44. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de lo que todos que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es lo que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que somos no es nuestro. Es por virtud y gracia de Jesucristo que está con nosotros. Él vive en nosotros. Entonces, tenemos que agradar a Dios. Y otra forma de agradar a Dios es tener una vida de oración. ¿Sí? Tener una vida de oración es vivir día a día buscando al Señor, teniendo comunión con Él, orando, pidiéndole, dando gracias,
estar en silencio y escuchar su dulce voz, que nos puede hablar a través de su palabra. Y Dios va a recompensar nuestra vida en oración, nuestro tiempo aparte, nuestro tiempo en comunión con Él, cuando estemos delante de los demás. Porque es así, así lo dice la palabra. Pero uno no tiene que hacer esto porque quiere ser visto por los demás. Uno tiene que hacerlo porque tiene que estar en relación. Él es nuestro amigo. Y yo con mi amigo hablo y le cuento lo que me pasa. Me gozo en estar con mi amigo, aunque no hable. Puedo compartir con él tiempo y aunque no nos hablemos, él sabemos que tenemos una relación. Es lo mismo pasa con el Señor. Yo tengo que relacionarme con Cristo de una forma tal que tengo que agudizar mi oído a lo que Él quiere decirme. Pero ¿cómo voy a agudizar mi oído y escuchar su voz si no estoy con Él? Si no tengo tiempo de estar con Él. Si hay otras cosas que ocupan mi tiempo y no estoy en relación con el Señor. La otra cosa es leer la palabra. El Salmo 119 105, dice así: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara, me alumbra el camino por donde tengo que ir, me lleva a donde Él quiere, pero a través de su palabra. ¿Sí? Y en el versículo 25, oh Jehová, no, perdón, este es acá. 25, sí. Abatida estaba el polvo, estaba mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, nos vivifica, nos trae vida, porque esto es vida, es Jesús, es su vida. Su vida nos lleva diariamente, nos llena con su presencia. Y muchas veces cuando pasamos un tiempo difícil, que no sabemos qué camino tomar, qué decisión tomar, su palabra nos viene a la memoria, porque está guardada en un depósito en nuestro corazón, en nuestra alma, y hace que a su momento su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo que está morando en nosotros, nos traiga a la memoria. Su palabra es vida. Su palabra es la que nos va a guiar. Colosenses 3:16 dice: perdón que los pasé un poquito, pero bueno. Timoteo. Esto me faltó guardar. Acá está. No. Colosenses 3:16.
Algunas las tengo marcadas, otras se me pasaron. Acá está, 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Tiene que morar la palabra de Dios en nuestros corazones. Tiene que habitar. Y es la que nos va a hacer de sostén muchas veces, porque vamos a tener dónde recurrir, ¿sí? Tener una vida que agrada a Dios nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Las decisiones que tomemos en nuestra vida nos van a marcar en el futuro. La primera decisión y más importante es aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas. Nos va a llevar a tener una vida en santidad, ¿sí? Porque sabemos que si hacemos su voluntad, cuando tomamos una decisión, hay una palabra de Dios para que tomemos una decisión. Su buena voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Es buena porque todo lo que Dios tiene para cada uno nos va a gustar. No va a ser de nuestro desagrado. Es agradable porque Él conoce nuestros sueños y no nos dará algo que no nos guste. Y es perfecta porque llegará a su tiempo y no añadirá tristeza. Por eso cuando vas a tomar una decisión, que no sea de imprevisto, que sea algo que sea orado, que se haya buscado una palabra de Dios y que en el consenso de los hermanos haya un mismo sentir. Si no hay un mismo sentir, algo no está bien. ¿Y saben cuál es la conclusión de la buena decisión? Es que hay paz. Hay paz cuando tomas una decisión que está en la perfecta y buena voluntad de Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios es perdonar. Perdonar todo aquello que nos hagan y aún que nos maldigan, que nos lastimen. Tenemos que poner la otra mejilla. Mateo 18, Mateo 18, 21 y 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La costumbre judía era que hasta 3 veces se podía perdonar. En la cuarta vez ya no, ya se hacía la ley de talión, mal por mal, ojo por ojo. Pero Pedro fue más dadivoso y dijo 7 veces. Pero en la expresión que dice Jesús, que está en el
en el griego, es como infinita. Por eso le dice 70 veces 7. Infinita. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. 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 Jesús, clavado en el madero, en la cruz, miró a quienes lo habían lastimado, escupido, que le habían clavado la lanza. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo Esteban cuando fue apedreado. En este domingo pasado una hermana me dice, te tengo que contar algo. Dice, decidí perdonar a mi esposo y a mis hijos. Desde el momento que decidí perdonarlos, empezó a haber cambios en mi esposo y en mis hijos. Cuando uno perdona, es librado uno, porque podemos decir, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Siempre. Otro punto es, no nos convirtamos en jueces de nuestros hermanos. No juzguemos. No midamos, porque en la medida que juzgamos, vamos a ser juzgados. En la medida que medimos, vamos a ser medidos. Porque, como dice la palabra, tú que miras la paja en el ojo ajeno, no ves la viga que tienes en tu ojo. Muchas veces vemos en otros lo que es reflejado en nuestras vidas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que juzgar, no tenemos que criticar. Tenemos que orar por aquel que está pasando una mala situación, que está en un momento crítico o que está haciendo algo que no debe. Tenemos que orar por él. Porque Dios es justo y su justicia es tremenda. En Números, Números 26:10, estaba Coré y otros dos, venían criticando y murmurando contra Moisés y contra Dios. Y Dios obró con ellos porque se cansó de su crítica, de su murmuración. ¿Y qué hizo? Abrió la tierra y se tragó las carpas y todos los que estaban con ellos. Y aún le pasó a Miriam y a Aarón, que estaban criticando a Moisés. Y dice así, bueno, la tierra los tragó a ellos y a Coré. Y cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego 250 varones para servir de escarmiento. Y en el 16:32 vemos cómo, no, perdón, 12:10. Acá. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Por murmurar, por criticar. Tengamos cuidado, hermanos, cuando abrimos nuestra boca. Tengamos cuidado cuando
levantemos para juzgar a otros. Seamos sabios. Oremos. Oremos. Otra de las cosas es, tengamos temor a Dios, porque muchas veces hacemos las cosas sin tener temor de Él, o hablamos o decimos. Dice que el temor es el principio de la sabiduría, ¿sí? El Salmo 111, 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando uno tiene temor a Dios, cumple con los mandamientos del Señor. Jesús dijo: si me amáis, seguí mis mandamientos, cumplí mis mandamientos. Y también dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Ser sabio. El temor es el que nos va a dar la sabiduría para movernos y agradar a Dios. El último punto es, llenémonos del amor de Cristo. Ese amor que fue derramado cuando el Señor vino a nuestras vidas, que nos llenó con su presencia. Pero ese amor hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica con el que está al lado. Dice: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. ¿Y a quién más? Al prójimo como a ti mismo. Si amo al prójimo, me amo a mí mismo. A veces no vemos más allá de nuestro ombligo. Tengamos cuidado, llenémonos del amor de Cristo. Cuando yo acepté al Señor, allá en la iglesia en Ciudadela, y por un problema que hubo con el pastor, parte de la iglesia se fue, algunos quienes estaban más o menos se apartaron, otros, como algunos hermanos que ya algunos vinieron para aquí, fuimos a distintos lugares, San Martín, Flores, Primera Junta, y no sentíamos que era el lugar que Dios nos quería llegar. Pero cuando vine el primer día a la casa de Carlos Sotola, que fue la última reunión que se hizo en su casa y después se hizo en la calle Saavedra, yo sentí el amor del Señor. ¿Y saben qué? A través de los abrazos. Tremendos abrazos que a uno lo desarmaban. Como el abrazo que le dio Claudia a esta pareja que estaba en el hospital italiano, y sintieron que era el Señor quien los abrazaba. Ese debe ser tu abrazo. Tiene que volcar el amor del Señor. ¿A quién? A todos los que están. A todos los que están. Nuestra vida tiene que ser el reflejo del Señor. Porque dice la palabra que Cristo en nosotros es esperanza de gloria al prójimo, aquel que está apartado, aquel que está sin Cristo, aquel que está pasando necesidad, al hermano que está pasando por una prueba
y venís y le das un abrazo. Ese abrazo es reconfortante. Cuando falleció mi hermano y lo anunciaron por delante ya en la calle Rosales, vino un hermano y sentí el amor de Cristo, sentí el consuelo del Señor a través de este hermano. Entonces, estemos con el que llora y riamos con el que ríe, pero más con el que llora. Porque reír podemos reírnos de nosotros mismos, de todos, pero el que llora necesita ese abrazo, esa mano de aliento, de apoyo, ¿sí? Dice 1 Timoteo, Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuidemos lo que nos han enseñado durante tantos años y mantengamos siempre en agradar al Señor. Y por último les quiero leer el último pasaje. Está en 2 de Pedro 1, 5 al 8. No, perdón, 2 de Pedro, primero, 2 de Pedro, 1 del 5 al 8. Sí. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por todo esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tratemos de agradar al Señor. No nos llevemos por distintas corrientes. Busquemos la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de los hermanos, del consejo, en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Sí? Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye y te pedimos que nos atraigas más a ti, Señor. Queremos estar más en tu presencia, Señor. Queremos ser llenos de todo de ti, Señor. Quita todo aquello que no te agrada, Señor. Lava nuestros vasos, límpianos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo día a día para que podamos, Señor, servirte como tú quieres que hagamos. Queremos agradarte a ti, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por la transmisión. Dios los bendiga.